El 71% de nuestro planeta es agua, y el océano contiene el 96,5% de toda el agua de la Tierra. Desde un esqueleto de 13 años hasta una antigua ciudad china, aquí hay 20 cosas aterradoras encontradas por submarinos y la diversidad de las profundidades marinas. Número 20. Esqueleto de 13 años de antigüedad. En 2007, un equipo de buzos que exploraba el sistema de cuevas submarinas de la península de Yucatán en México encontró algo bastante aterrador: un esqueleto humano. El esqueleto fue descubierto en lo profundo de una cámara conocida como agujero negro. Investigaciones posteriores demostraron que el esqueleto data de hace 12.000 a 13.000 años. Y sin embargo, sorprendentemente, el esqueleto se mantuvo relativamente bien conservado. Los investigadores llamaron cariñosamente al esqueleto Nia, en honor a la ninfa del agua griega, como un guiño a su lugar de descanso final. Los investigadores creen que Nia era una niña que vivió durante la última edad de hielo que ha visto la Tierra. Esto lo respaldan los restos de animales que la rodean en la cueva, desde tigres dientes de sable hasta perezosos terrestres gigantes y osos de las cavernas. Probablemente esta caverna alguna vez fue un lugar seco donde los animales, e incluso los humanos, vagaban libremente. Sin embargo, el aumento del nivel del mar acabó inundando la cueva, preservando no solo restos de Nayas, sino también de otros animales que vivieron hace miles de años. Con lo bien conservado que está el esqueleto de Naya, los investigadores descubrieron que Naya comparte rasgos genéticos con los nativos americanos modernos. Este hallazgo respalda la teoría de que los primeros habitantes de América emigraron desde Asia a través del puente terrestre de Bering, que una vez unió Siberia y Alaska. Número 19. SS Thistlegorm. En 1940, el carguero británico SS Thistlegorm fue construido en Inglaterra. Fue financiado parcialmente por el Ministerio de Transporte de Guerra del Reino Unido y fue diseñado para servir como respaldo para los aliados. Completó 3 viajes hasta su final en la fatídica noche de octubre de 1941. En la noche del 6 de octubre de 1941, mientras estaba anclado cerca de la península del Sinaí, esperando entrar en el Canal de Suez, fue bombardeado por fuerzas alemanas y la explosión resultante fue tan poderosa que partió el barco por la mitad y lo envió al fondo del mar. Los restos del naufragio se encuentran esparcidos a casi 30 metros bajo el agua. Fue redescubierto a principios de la década de 1950, pero no fue hasta la década de 1990 que fue explorado abiertamente por el público. Los buzos tienen el privilegio de explorar estos restos del naufragio que siguen sirviendo como recordatorio de la dolorosa guerra de hace décadas. Hasta el día de hoy, en los restos del SS Thistlegorm, todavía se conservan camiones Bedford, motocicletas BSA, botas Wellington, rifles e incluso 2 locomotoras de vapor que se transportaban como carga en cubierta. Las bodegas también contienen piezas de aviones, municiones y otros suministros militares. Sin embargo, estos restos no durarán para siempre, por lo que los investigadores ahora están tratando de preservarlos el mayor tiempo posible. Número 18. Los extraños agujeros. En julio de 2022, durante una misión de exploración de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, mientras se encontraban en su barco explorador Okeanos, los investigadores descubrieron algo extraño en el fondo del océano: agujeros, pequeños agujeros que forman una línea recta en el fondo del océano. Ahora bien, encontrar pequeños agujeros en el fondo del océano no fue algo extraño. Estos agujeros, sin embargo, eran extrañamente sistemáticos, casi como si hubieran sido hechos deliberadamente. ¿Pero por qué exactamente? Los agujeros en cuestión fueron descubiertos a una asombrosa distancia de 6 millas debajo de la superficie en la dorsal del Atlántico Medio. Alrededor de cada agujero había pequeños montones de sedimento, lo que sugería que algo los había excavado. Estos hallazgos no fueron los primeros de su tipo. Científicos marinos informaron sobre agujeros similares en la misma región en 2004, pero sus orígenes siguen siendo desconocidos. Los investigadores han propuesto varias teorías para explicar la existencia de estos agujeros: de fenómeno natural, escape de gas a criaturas marinas desconocidas, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna explicación definitiva.
Todo lo que podemos hacer es documentar y observar esta anomalía con la esperanza de poder encontrar al culpable en acción. Sin más información, todo lo que podemos hacer es esperar y especular. Es posible que una criatura marina sea la responsable de estos agujeros, pero tenemos que esperar y descubrir exactamente qué criatura marina es. Número 17. Caída de ballenas. Si te pido que imagines qué es la caída de una ballena, sin darte ningún contexto sobre lo que realmente implica, ¿qué te viene a la mente? No sé ustedes, pero cuando escuché por primera vez el término caída de ballenas, definitivamente esto no fue lo que pensé. Los buceadores e investigadores de aguas profundas se han topado varias veces con caídas de ballenas en el océano. Este fenómeno ocurre cuando una ballena sin vida se hunde en el fondo del océano. Ahora, en lugar de simplemente descomponerse, el cuerpo de la ballena a menudo se transforma en un ecosistema propio que dura décadas. La caída de las ballenas comienza cuando grandes depredadores como los tiburones consumen los tejidos blandos de las ballenas. Estos carroñeros pueden despojar a una ballena hasta su esqueleto en cuestión de meses. Cuando todos los tejidos y otras partes blandas de la ballena desaparezcan, se podría pensar que la caída de la ballena terminaría. Pero al contrario, esto es solo el comienzo. Cuando el esqueleto de la ballena está completamente expuesto, organismos más pequeños como gusanos, crustáceos y moluscos toman el control. Excavan en el sedimento rico en nutrientes alrededor del cadáver y se alimentan de los restos restantes de grasa y músculo, manteniéndose hasta por 2 años. Esto puede durar décadas y para entonces solo quedan los huesos. Pero están lejos de estar sin vida. Las bacterias comienzan a descomponer los lípidos dentro de los huesos, produciendo sulfuro de hidrógeno, un compuesto que huele a huevos podridos. Esta reacción química sustenta a los organismos quimioautótrofos, que obtienen energía de estos procesos químicos en lugar de la luz solar. Los huesos quedan incrustados con estas bacterias, creando una comunidad única y diversa que incluye especies especializadas como gusanos comehuesos que utilizan ácido para disolver los huesos y extraer nutrientes. Todo el proceso puede parecer fascinante, pero créeme, nunca querrás ver gusanos comehuesos, también conocidos como gusanos zombies. Son un completo material de pesadilla. Número 16. Monstruo pollo sin cabeza. ¿Sabías que hay un pollo sin cabeza bajo el agua? Pero probablemente no sea lo que estás pensando. El pollo sin cabeza recibió su nombre por su apariencia. A pesar de su apodo, el monstruo pollo sin cabeza no es, en realidad, un pollo, sino más bien un peculiar pepino de mar que se asemeja a un pollo desplumado y sin cabeza que flota en las oscuras aguas del océano. Esta criatura, que se encuentra en el océano austral de la Antártida Oriental, tiene un cuerpo gelatinoso y translúcido que puede variar en color del rosa al rojo intenso. Está equipado con apéndices de natación palmeados que le permiten flotar y moverse con gracia a través del agua. Estos apéndices también le ayudan a evitar a los depredadores al alejarse rápidamente del peligro. Esta criatura se alimenta filtrando los sedimentos del fondo del océano, utilizando sus estructuras en forma de tentáculos para recoger materia orgánica. Esto lo convierte en una parte esencial del ecosistema de las profundidades marinas, ya que ayuda a reciclar nutrientes y sustenta la red alimentaria del océano. Aparte de eso, realmente no hay nada especial en el monstruo pollo sin cabeza. Número 15. Medusas gigantes de color azul profundo. Tienes que tener habilidad para ser buceador. Después de todo, explorar el océano puede parecer fácil si tienes equipo, pero no siempre es así. Todavía no sabemos qué criaturas acechan en el océano, por lo que existe la posibilidad de que te encuentres con una criatura con la que no estás familiarizado. Y lo que es peor, dicha criatura es más grande que tú. Ese podría ser el caso de muchos de nosotros si nos topamos con una medusa barril. Echa un vistazo a este. La medusa barril, descubierta por el director de fotografía submarino Dan Abbott y la bióloga de vida silvestre Lizzie Daly, como su nombre indica, tiene un enorme hongo o campana en forma de barril. Debajo de la campana hay 8 brazos orales con volantes que se asemejan a la coliflor, que la medusa utiliza para capturar su principal fuente de alimento, el diminuto plancton. Verás, esta criatura puede ser enorme, pero en realidad no dañará a los humanos. A pesar de su enorme tamaño, esta criatura es un gigante gentil. Si te pica, es leve, y lo máximo que puede hacer es irritar la piel.
a menos que seas alérgico a su picadura. Esta especie tiende a enjambrar en aguas costeras más cálidas a finales de la primavera y el verano, por lo que si alguna vez la ve en el océano, tenga la seguridad de que no le hará daño. Número 14. El naufragio del Titanic. El 15 de abril de 1912, el Titanic del RM se hundió tras chocar contra un iceberg durante su viaje inaugural. El barco, que más tarde irónicamente recibió el nombre de Titanic Insumergible, se cobró la vida de más de 1.500 personas en su primer y último viaje. Por lo sensacionalista que fue el incidente, muchos creyeron que los restos del naufragio serían localizados de inmediato. Y sin embargo, no fue hasta décadas después, en la década de 1980, que se encontraron los restos del naufragio. El motivo no fue la falta de mano de obra, sino la ubicación del accidente. La noche en que se hundió, el barco se hundió profundamente en las aguas heladas del Océano Atlántico Norte. Simplemente no teníamos tecnología disponible que nos permitiera recuperar los restos del naufragio. En 1985, Tiago finalmente nos permitió explorar miles de pies bajo el agua, utilizando este sumergible no tripulado de aguas profundas. Junto con otra tecnología de sonar, los expertos finalmente pudieron vislumbrar las enormes calderas del Titanic. Al final, el barco fue descubierto a unas 350 millas náuticas de la costa de Terranova, a una profundidad de aproximadamente 12.500 pies. Una investigación más profunda reveló que el Titanic se había dividido en dos secciones principales, con un gran campo de escombros esparcido en un área de 2 millas cuadradas. Hasta el día de hoy, los restos del Titanic continúan recordándonos una de las historias marítimas más desgarradoras y trágicas conocidas por el hombre. Número 13. Barco Shackleton. El barco de Shackleton fue alguna vez un faro de esperanza y exploración, muy parecido al Titanic. Sin embargo, este barco, conocido como Endurance, también tuvo un final trágico. El Endurance se hundió en 1915 durante la expedición imperial transantártica de Shackleton. Ernest Shackleton esperaba que la resistencia les ayudara a lograr el primer cruce terrestre del continente antártico. Desafortunadamente, antes de que pudieran llegar a la mitad de su viaje, el barco quedó atrapado en una densa capa de hielo, lo que obligó a Shackleton y su tripulación de 27 hombres a abandonarlo. La tripulación no se rindió e intentó liberar el Endurance del hielo, pero después de meses de intentarlo, tuvieron que tirar la toalla. Finalmente, el barco se hundió en el mar de Weddell. Durante más de un siglo permaneció bajo el agua sin ser detectado, pero en marzo de 2022 se produjo un gran avance. Se encontró el barco de Shackleton. La expedición Endurance 22 partió de Ciudad del Cabo en febrero de 2022 con el objetivo de localizar el naufragio. Utilizando tecnología avanzada, el equipo utilizó el buque de investigación polar sudafricano arrendatario Agulhas II. Equipadas con sumergibles, sonares y drones submarinos de última generación, estas herramientas permitieron a los investigadores escanear un área de 150 a 50 millas cuadradas del fondo marino. Después de semanas de búsqueda meticulosa, el equipo de expedición encontró el Endurance a una profundidad de aproximadamente 9.869 pies, a solo 4 millas al sur de su última posición registrada por el capitán del barco, Frank Worsley. Lo sorprendente es que las gélidas aguas antárticas hubieran conservado el barco de madera en impresionantes condiciones. Con el esfuerzo que requirió, el descubrimiento del Endurance todavía es aclamado como uno de los mayores hallazgos arqueológicos marítimos del siglo. Número 10. Ningan. En japonés, la palabra Ningan significa humano. En criptozoología, sin embargo, la palabra Ningan se refiere a una criatura enigmática que supuestamente ha sido encontrada por investigadores submarinos. Las descripciones del Ningen varían, pero la mayoría coincide en que es una criatura acuática grande, que mide entre 65 y 100 pies. Se dice que su piel es completamente blanca, y a menudo posee rasgos humanos como brazos, piernas y una cara con ojos y boca. Se decía que los barcos de investigación japoneses encontraron esta criatura en las aguas de la Antártida. Desde entonces, el Ningen ha sido uno de los críptidos más populares que supuestamente viven en el Polo Sur. Varias teorías intentan explicar el fenómeno Ningan. Algunos sugieren que podría ser una especie de simio acuático no descubierta, que también es una especie bastante desconocida,
mientras que otros creen que el Ningan no es más que una ballena que fue identificada erróneamente. De todos modos, la posibilidad de que haya un ser gigante no identificado en nuestros océanos es suficiente para provocar escalofríos en la mayoría de las personas. Número 10. Ningan. En japonés, la palabra Ningan significa humano. En criptozoología, sin embargo, la palabra Ningan se refiere a una criatura enigmática que supuestamente ha sido encontrada por investigadores submarinos. Las descripciones del Ningen varían, pero la mayoría coincide en que es una criatura acuática grande, que mide entre 65 y 100 pies. Se dice que su piel es completamente blanca, y a menudo posee rasgos humanos como brazos, piernas y una cara con ojos y boca. Se decía que los barcos de investigación japoneses encontraron esta criatura en las aguas de la Antártida. Desde entonces, el Ningen ha sido uno de los críptidos más populares que supuestamente viven en el Polo Sur. Varias teorías intentan explicar el fenómeno Ningan. Algunos sugieren que podría ser una especie de simio acuático no descubierta, que también es una especie bastante desconocida, mientras que otros creen que el Ningan no es más que una ballena que fue identificada erróneamente. De todos modos, la posibilidad de que haya un ser gigante no identificado en nuestros océanos es suficiente para provocar escalofríos en la mayoría de las personas. Número 9. Tiburón de Groenlandia. Un buceador que se encontrara cara a cara con un tiburón de Groenlandia se sorprendería al ver esta criatura. Después de todo, este es un pez que sufrió pocos cambios, lo que los convirtió en fósiles vivientes. La mayoría de estas criaturas pueden vivir hasta 400 años, pero pueden durar hasta 500 años en esta tierra que avanza rápidamente. Estas criaturas se están tomando su tiempo. Verás, por más espeluznantes que parezcan, estos tipos son gentiles gigantes. Se mueven lentamente, como si siguieran una línea de tiempo diferente a la nuestra. Los científicos atribuyen su longevidad a su lento crecimiento, en comparación con el gélido hábitat de las profundidades marinas en el que viven, donde enfrentan pocas o ninguna amenaza. Es más, viven en profundidades de hasta 7.200 pies, lo que hace que los encuentros con ellos sean extremadamente raros. Estos tiburones habitan en profundidades que van desde los 200 metros hasta los 1.200 metros, prefiriendo las aguas heladas del Ártico y el Atlántico Norte. Durante el invierno, se trasladan a aguas costeras menos profundas, mientras que en verano se retiran a ambientes más profundos. Los buceadores de aguas profundas se consideran afortunados si se topan con un tiburón de Groenlandia. Entonces, si alguna vez ves uno en la naturaleza, eres uno de los pocos afortunados en cruzarte con esta asombrosa criatura. Número 8. El Palacio de Cleopatra. En la década de 1990, el arqueólogo marino francés Franck Gaudio hizo uno de los descubrimientos submarinos más increíbles en Alejandría, Egipto. Palacio de Cleopatra en la isla hundida de Antíridos. Se cree que el estimado Palacio de la Reina quedó sumergido tras una serie de terremotos y tsunamis catastróficos alrededor del siglo IV después de Cristo. Este desastre natural provocó la destrucción total de la isla de Antíridos, derribando la residencia real junto con otras estructuras. Aunque reducido a ruinas, este lugar alguna vez fue una sociedad bulliciosa. La isla alguna vez tuvo grandes edificios elaboradamente decorados con estatuas, columnas e intrincados trabajos en piedra. En los restos del naufragio se descubrieron varios artefactos de monedas, cerámica, jarrones, estatuas colosales y una enorme esfinge de granito. Aunque son accesibles incluso para buceadores principiantes, hay algo escalofriante en los restos del Palacio de la Reina. Es asombroso pensar que lo que alguna vez fue una gran comunidad quedó reducida a la ruina, completamente desprovista de vida, esperando que la naturaleza la recupere por completo. Número 7. Motores del cohete Apolo. Cada vez que lanzamos un cohete al espacio, se añade más basura a nuestros océanos. Tomemos, por ejemplo, el año 1969 durante la histórica misión Apolo 11. Una parte crucial de la misión. Apolo 11 fueron los motores F-1 que generaban 5 millones de libras de empuje y quemaban 6.000 libras de queroseno y oxígeno líquido cada segundo. Su papel fue crucial en el éxito de las misiones Apolo, proporcionando la energía necesaria para liberarse de la gravedad de la Tierra. Después del lanzamiento del histórico cohete Saturno V, que llevó a los primeros astronautas a la Luna, los motores cayeron al océano
y nunca más se los volvió a ver. Al menos eso es lo que creían los investigadores, hasta que el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, se encargó de encontrar los restos del avión. El esfuerzo de recuperación no comenzó hasta 2013, cuando Bezos lanzó una búsqueda a través de su empresa privada, Bezos Expeditions. Mientras estaba a bordo del barco, el equipo de Bezos, trabajador de los fondos marinos, descubrió restos de motores de cohetes a una asombrosa altura de 14.000 pies, debajo de la superficie del océano. Utilizando vehículos operados de forma remota, el equipo extrajo con cuidado los motores y los llevó a la superficie. Estos ROV, atados al barco con kilómetros de cable de fibra óptica y alimentados por electricidad de alto voltaje, transmitieron vídeo en tiempo real al equipo, capturando la inquietante vista de los motores en el fondo del océano. Tras su recuperación, los motores fueron transportados a Cabo Cañaveral para su evaluación y limpieza iniciales. Después de identificar los motores del cohete, se consideró que la NASA todavía los poseía y se pusieron en marcha inmediatamente planes para restaurarlos y exhibirlos. Número 6. Nido de peces de hielo. Es sorprendente lo poco que sabemos sobre el mundo en el que vivimos. De hecho, otras criaturas podrían estar prosperando en otros lugares de nuestro planeta sin nuestro conocimiento. Basta con echar un vistazo a este increíble imperio, o más bien nido casi tan grande como Orlando, Florida, descubierto en 2022, por investigadores que exploran las profundidades del mar de Weddell en la Antártida. Este nido es el hogar de una enorme colonia de peces de hielo de Jonás. Cubre un área de aproximadamente 93 millas cuadradas, y se estima que hay más de 60 millones de nidos en esta colonia reproductora. Ver toda la extensión es bastante impresionante. Cada 20 centímetros en todas direcciones, hay un nido custodiado por un único pez de hielo adulto. ¿Quieres saber qué es más sorprendente? Es el hecho de que un solo pez de hielo adulto protege un nido que puede contener hasta 1.700 huevos. Los nidos se encontraron a profundidades que oscilan entre 1.300 y 1.700 pies, en una región donde aguas profundas más cálidas fluyen hacia la plataforma más alta, creando un ambiente ideal para que estos peces de hielo prosperen. Aunque los huevos necesitaban aguas más cálidas, los adultos no tienen problemas para prosperar en las aguas heladas del Polo Sur, gracias a su sangre blanca que les permite sobrevivir en las aguas frías y pobres en oxígeno de la Antártida. Este descubrimiento es relativamente reciente y aún tenemos que aprender más sobre esta colonia reproductora. Número 5. Enorme pez remo. En julio de 2023, unos buzos frente a la costa noreste de Taiwán hicieron un descubrimiento cautivador: un pez remo gigante. No sé ustedes, pero cuando pienso en monstruos oceánicos, esta criatura es una de las pocas que me viene a la mente. Con sus cuerpos largos y delgados, parecidos a los de una anguila, los peces remo son bastante intimidantes de ver. Este pez remo en particular medía un poco más de 6 pies. Sin embargo, no es su tamaño lo que lo hacía aterrador. Los buzos rápidamente notaron que el pez remo tenía extrañas marcas de mordeduras en el cuerpo, casi como si hubiera sido víctima de un tiburón. Esto llevó a teorías aterradoras. Verás, el pez remo es una criatura vista como un mensajero del dios del mar. Se cree que es un presagio de desastres naturales como terremotos y tsunamis. Esta creencia se vio reforzada por varios casos, como el avistamiento de 6 peces remo pocos días antes de un terremoto mortal en Filipinas en 2017, junto con otros incidentes en Asia. Aunque los científicos han aclarado que no han encontrado correlación entre el pez remo y los desastres naturales, muchos siguen creyendo que estas criaturas pueden predecir cuándo es probable que un tsunami o un terremoto azoten una región. Se afirma que estas criaturas pueden crecer hasta unos asombrosos 110 pies de largo, y se cree que son las responsables de los avistamientos de serpientes marinas a lo largo de la historia. Número 4. Calamar vampiro. Estás mirando un cefalópodo que es tan espeluznante. Se llama el calamar vampiro del infierno. Sin embargo, no te preocupes, porque no es un chupasangre ni esta criatura atacará a los humanos. El calamar vampiro reside en la zona mínima de oxígeno de las profundidades del océano, y normalmente se encuentra a profundidades que oscilan entre 2.000 y 4.000 pies. El calamar vampiro tiene una apariencia distintiva, con un cuerpo que puede variar desde el negro azabache hasta el rojo pálido, dependiendo de las condiciones de iluminación.
Sus 8 brazos están conectados por membranas, parecidas a una capa, y revestidos con hileras de espinas carnosas llamadas cirros. A diferencia de otros cefalópodos, carece de sacos de tinta. En cambio, cuando se siente amenazado, puede expulsar una nube de moco bioluminiscente que brilla durante hasta 10 minutos, confundiendo a los depredadores y permitiendo que el calamar escape. Puede ser bastante alucinante verlo. Aparte de su apariencia, sus rasgos también son sorprendentes. Esta criatura es una de las pocas que puede sobrevivir a bajos niveles de oxígeno y temperaturas cercanas al punto de congelación a estas profundidades. Para sobrevivir, esta criatura está adaptada a tener sangre azul rica en una sustancia química llamada hemocianina, que ayuda a transportar y absorber oxígeno. Su metabolismo también está en su punto más bajo para conservar energía. Es seguro decir que el calamar vampiro es una de las criaturas submarinas más increíbles. Número 3. Dokos Wreck. En 1975, el naufragio submarino más antiguo conocido en el mundo fue encontrado en las profundidades de las aguas cerca de la isla griega de Dokos. Este barco, acertadamente llamado Pesio Dokos, fue descubierto por el arqueólogo submarino Peter Throckmorton. Este barco, que se encuentra entre 50 y 100 pies bajo el agua, se remonta al período heladico temprano, alrededor del 2700 al 2200 a.C. El sitio era un bullicioso centro de actividad, y los restos del naufragio en sí eran un clásico buque mercante. Aunque la estructura de madera del barco hace tiempo que se descompuso, la carga que transportaba permanece notablemente bien conservada. Los arqueólogos han recuperado más de 15 piezas de cerámica, entre vasijas, bandejas para hornear, braseros, palanganas, ánforas y tazas. Estos artefactos probablemente eran artículos domésticos cotidianos transportados para el comercio. Estos artefactos significan que el barco llevaba una gran cantidad de mercancías cuando se hundió, y a pesar de la preservación de estos artefactos, aún no se ha encontrado la razón detrás del hundimiento del barco. Un conflicto de tormentas piratas por otra razón completamente diferente. Sin otros registros encontrados, la historia de este naufragio podría haber sido borrada para siempre por el tiempo. Número 2. Nariz Roma. Tiburón de 6 escamas con aspecto prehistórico, un hocico romo y unos llamativos ojos de color verde-azul fluorescente. Los buceadores a menudo se sorprenden al ver de cerca un tiburón de 6 branquias de nariz roma. Estas criaturas son uno de los peces más extraños que viven en el océano. Estas criaturas pueden crecer hasta 20 pies de largo, y su apariencia prehistórica se debe a que su linaje se remonta a hace más de 200 millones de años, lo que las convierte en criaturas vivientes que se remontan a tiempos prehistóricos. Este tiburón tiene una distribución global, habitando aguas tropicales y templadas de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Por lo general, residen a profundidades de hasta 3.500 pies o más, pero pueden sumergirse a una asombrosa profundidad de 8.200 pies. A pesar de su preferencia por las aguas profundas, ocasionalmente se aventuran más cerca de la superficie durante la noche para buscar comida. Aunque rara vez se ven, estas criaturas en realidad dan a luz a grandes camadas, y algunas hembras dan a luz hasta 100 crías a la vez. Sin embargo, esto no significa que la población de esta especie no esté en peligro. De hecho, el tiburón de 6 escamas de nariz roma enfrenta amenazas de la pesca en alta mar y la degradación del hábitat, y actualmente figura como casi amenazado en la lista roja de la UICN. Es aterrador pensar que existe la posibilidad de que el número de estas criaturas se reduzca a 0 en nuestra generación. Número 1. La ciudad de la antigua China. A veces se deben tomar acciones decisivas para un bien mayor. Eso es lo que sucedió en varios países hace décadas, particularmente desde principios del siglo XIX hasta la década de 1960, una época en la que muchos países estaban dando grandes pasos para transformar su nación. En 1959, el gobierno chino finalizó la construcción de la presa hidroeléctrica del río Shinnon. Esto no solo provocó el desplazamiento de unos 300 residentes, sino que también inundó la ciudad de Lian, o la Atlántida del Este. La ciudad del León, o Xicheng, se encuentra ahora bajo las aguas del lago Qiandao, en la provincia de Zhejiang, en China. No fue hasta 2001 que fue redescubierto por buzos. Han pasado décadas, pero su gloria permanece hasta el día de hoy.
Siguen existiendo rastros de las magníficas estructuras en las profundidades de las aguas. Desde mampostería con leones, dragones y fénix, el agua dulce del lago Qiandao ha protegido a Xicheng de los típicos estragos del tiempo, como el viento, la lluvia y la exposición al sol. Esto ha dejado a la ciudad en un estado de conservación que podría permitirle durar mucho tiempo. Hoy en día, Xicheng es un sitio popular para los buceadores aventureros que desean explorar las magníficas ruinas de la ciudad. Esperemos que esta antigua ciudad dure bajo el agua durante mucho tiempo. Nos vemos en el próximo video.